Dejemos los argumentos discordantes que se refieren a las formas exteriores y reunámonos para apresurar el establecimiento de la divina causa de la unidad, hasta que toda la humanidad se considere a sí misma como una sola familia, unidos todos en el amor. Abdul Baha. Aquí les presentamos el programa de hoy día. Ya después de la devocional va a venir la participación de Doris Schwartzman, que ella pertenece a la comunidad judía de aquí de Puerto Montt. Y posteriormente viene Jimena Burgos, que es una terapeuta holística. Y posteriormente Patricia, que pronto va a entrar nuevamente, ¿ya? Que ella pertenece al budismo tibetano de una comunidad de aquí de Puerto Montt. Y Amanda, que pertenece al sikhismo, ella no es de Puerto Montt, es de Santiago. Entonces comenzaremos con una de nuestras 4 rosas, ¿no es cierto? Y finalizaremos con nuestro clavel, con Fuad, ¿ya? Por la comunidad Bahá'í de España. Dejamos con ustedes entonces ahora a Doris Schwartzman. Primero que todo quiero agradecer la invitación a América por la oportunidad de compartir con ustedes estos temas de espiritualidad y poder hablarles de esta tradición milenaria del judaísmo. Saludar también a todos los asistentes y demás expositores que no los conozco y espero también poder aprender de ellos, ¿ya? Quiero aclarar antes que yo no soy experta en la materia y que les voy a hablar desde mi punto de vista personal. Se dice siempre que donde hay 2 judíos hay 3 opiniones, ¿ya? Porque cada uno puede interpretar de distinta manera sus creencias y eso está bien dentro del judaísmo, como vamos a ver. Bueno, para llegar a esbozar una respuesta a la pregunta que hoy nos convoca, ¿existe Dios? Voy a hacer un muy breve resumen de lo que es el judaísmo. El judaísmo es la primera religión monoteísta y cuyos orígenes se remontan alrededor de 3.700 años antes de la era cristiana. El cristianismo derivó de ella y comenzó a ser una nueva religión a partir del siglo II, momento en que los griegos comenzaron a seguir esta doctrina y a introducirle cambios. El Islam nace posteriormente con Mahoma en el siglo VII, séptimo, año 622. El Domo de la Roca fue construido sobre las ruinas del segundo templo de Salomón, que fue destruido en el año 70 de la era cristiana, y este domo se construyó en el año 691, o sea, en el siglo VII. El año nuevo judío, que se llama Rosh Hashanah, cae cerca de septiembre, es fiestas móviles porque son meses lunares, se va corriendo, y ahora corresponde al año 5781. El pueblo judío es muy diverso. Los continuos exilios lo han llevado a habitar tierras como las de Europa del Este, por ejemplo, en donde son llamados Ashkenazim, y la península ibérica y norte de África pertenecen, o sea, los que se hacen llamar sefaradim. Por ejemplo, también hay judíos en África que son de raza negra, que son etíopes, y también hay judíos en China, o sea, judíos chinos. Ellos a lo largo de la historia siempre mantuvieron su cultura. Su historia está relatada en la Biblia o Antiguo Testamento, que corresponde a los 5 libros de Moisés. La tierra corresponde a lo denominado Israel, Judea y Samaria.
y antiguamente se llamaban las tierras de Canaán. La religión no busca adeptos ni tampoco evangelizar. La condición de judío se adquiere por ascendencia, aunque también hay conversiones de gente que cree que tuvo antepasados judíos o que se identifica con el judaísmo y que pide convertirse, pero tiene que hacer antes un curso que dura más o menos como 2 años para poder ser aceptado en la conversión. Hay diversas corrientes o agrupaciones dentro del judaísmo. Está la conservadora, está las ortodoxas, por ejemplo, que cumple con todos los preceptos, que son los jaredíes, que seguramente ustedes han visto la película Shtisel o Unorthodox, que ahí se ven estos judíos ortodoxos que tienen unas vestimentas raras así de color negro, pero son ortodoxos, ¿ya? Son judíos que conservan todas las tradiciones. Hay reformistas también que permiten a mujeres ordenarse rabinas. Hay otras más liberales, incluso hay judíos ateos, ¿ya? Cada uno escoge lo que más le acomoda. Por ejemplo, uno de los preceptos es no comer carne de cerdo, pero hay judíos que sí lo comen. Entre ellos yo, por ejemplo, yo sí como carne de cerdo. El judaísmo se inicia con la creación del hombre, que es Adán, que significa tierra, Adán y Eva, Java, con Noé y el diluvio. Después vienen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, Moisés, que saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Posteriormente vienen los reyes, el rey Salomón y el rey David. Jesús viene del linaje del rey David. Lo de pueblo elegido significa que fue elegido para entregarle la Torá o Antiguo Testamento y respetar una serie de mandamientos que son 10 y preceptos que son en total 613, que son normas de vida, como por ejemplo el manejo de la tierra, los cultivos, el día séptimo, que es el día de descanso, normas de convivencia, etcétera, que están todas contenidas en la Torá o en este Antiguo Testamento o los 5 libros de Moisés, como igual se le llama. Los 10 mandamientos, entonces, son la base de la civilización occidental judeocristiana. Al creador no se le puede definir ni caracterizar, por lo que se recurre a un lenguaje metafórico y simbólico o a través de sus atributos. Los 2 más importantes son la justicia y la misericordia. El nombre más usado es el tetragramatón o Yahvé, YHWH. También se usa Adonai, que quiere decir mi Señor, o Hashem, que quiere decir el nombre, o Rey del Universo, o el Misericordioso, o sea, una serie de nombres, pero no un nombre en particular. Entonces se le nombra como su atributo. El hombre no es capaz de comprender sus caminos, ¿ya? Entonces se manifiesta a través de la creación. Dios en el judaísmo se manifiesta a través de la perfección de la naturaleza, por ejemplo, de la sucesión del día y la noche, las estaciones del año, los ciclos perfectos, ¿cierto?, que se repiten en armonía perfecta, en la perfección del cuerpo humano, en la similitud del átomo con el y los planetas, en la belleza de los amaneceres y de los atardeceres, en los distintos animales y las características de cada uno, ¿no es cierto?, en la sincronía y en el amor. Dios es unidad,
es uno. Todo está contenido en él. El hombre es co-creador con él. Para esto, Dios lo dotó de libre albedrío o posibilidad de escoger o elegir entre el bien y el mal. El hombre es una parte del todo, pero es imperfecto. Entonces viene a este mundo a perfeccionarse. Entre todos formamos la conciencia universal, que es la perfección a seguir. Para lograrlo debemos ser agradecidos, agradecer cada día por un día más de vida. Al despertar se dice Modé Ani Lefaneja, que quiere decir agradezco yo, donde va el yo, que es el ego, va después del agradezco, para que la palabra, o sea, el agradecer sea lo primero que uno dice al abrir los ojos en la mañana. Entonces se dice agradezco yo, el devolver mi alma a mi cuerpo, al despertar. Entonces, la experiencia de Dios es personal en el judaísmo. Cada individuo debe encontrarla sola. Para mí, por ejemplo, es un misterio, pero me ha sucedido que en momentos que necesito ayuda, abro un libro, por ejemplo, en cualquier página, y encuentro en él la respuesta a mi problema. O al despertar, encuentro respuestas a problemas con los que me acosté en la noche y que no los había resuelto. Incluso en las dificultades, que son caminos misteriosos que ponen en nuestra vida, porque necesitamos sacar lecciones y aprendizajes de estas dificultades. Tikkun Olam significa reparar el mundo. Nuestro propósito de vida es prepararnos aquí para el Olam Haba, o sea, el mundo venidero. Si te dedicas a hacer el bien, tus méritos aquí te aseguran entrar al mundo venidero. Una vida con sentido sería cambiar el deseo de recibir, que es el ego, por el deseo de dar, que es tzedakah, y que significa justicia. Para esto debemos elevar oraciones para atraer bendiciones, o sea, atraer el cielo a la tierra. Dice, cuando uno eleva bendiciones, eleva oraciones, baja bendiciones. Elevar oraciones al despertar y al acostarse a dormir. Todas las oraciones traen shalom, que significa paz, armonía y perfección. Sin la paz, lo demás de nada sirve. El pacto con Dios se expresa a través de la oración del Shema, que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y ese uno para cada persona es distinto. Para uno puede significar ser uno mismo, que uno es Dios. Bueno, ahí viene la parte de la co-creación, ¿no es cierto? Somos co-creadores con Hashem, con Dios. Aquí en esta foto les muestro la sinagoga, una de las tantas sinagogas que hay en Santiago, donde se está haciendo el rezo de todos los días viernes al atardecer, que es el Shabbat, y está abierto el Aron HaKodesh, que es el tabernáculo, o sea, donde están los rollos de la Torá. Ahí se pueden ver 6 rollos de la Torá adentro, y eso se abre en esta ceremonia del Shabbat, y se hace un rezo y se vuelven a cerrar, ¿ya? Esto es lo mismo que había en el templo de Salomón, porque cada sinagoga es una repetición del templo de Salomón. Entonces, donde están los rollos de la Torá, ahí
es la parte más sagrada del templo. Este es uno de los tantos que hay en Santiago y pertenece a la comunidad sefaradí. Ahora, con gusto, si es que puedo, voy a responder todas las preguntas que me hagan, y ahora me toca aprender de ustedes. Muchas gracias por la atención. Quisiera presentar a Jimena. Ella trabaja hace 24 años más o menos en terapias alternativas o complementarias, que se llaman, y realiza sanación energética, biomagnetismo, y es maestra también de Reiki. Es terapeuta floral y hace cursos y está desarrollando su propio sistema floral, que es sumamente importante, que son las flores del sur del mundo, donde ella las cultiva también. Vive y trabaja en el campo Victoria, donde cultiva sus propios hierbas con certificación orgánica. Ella es investigadora indígena, es poeta y ha escrito 4 libros: Voces de Mujer, Cielos Chamánicos, Las Hijas de Adán y Palabras en la Niebla. Ella vive en el campo Victoria, que es un hermoso lugar que se puede visitar llamándola y coordinando con ella. Ya, camino a Tepual, cultiva plantas medicinales orgánicas, ¿ya? Tiene un jardín botánico, cultiva las flores de Bach, tiene las flores de Bach ahí en su campo. Y a través de la preservación del humedal del campo Victoria, se realiza un aporte también a la protección de la biodiversidad de flora y fauna nativa. Es un hermoso lugar. Muchas gracias, América, por la invitación. Contenta de poder compartir con todos ustedes, que no los conozco físicamente, y bueno, llegará ese momento. Para mí es un honor estar aquí y hablar de las cosas divinas. Uno no puede hablar de mucho más allá de lo que uno participa y vive, la esencia del corazón de uno. Voy a partir con la oración. En nombre de Dios, amado Padre, amada Madre, nosotros tus hijos nos presentamos ante ti con el corazón abierto de amor para contigo y para con todos. Desde este mi lugar, alabo tu sagrada presencia en todos los seres vivientes de nuestro hogar planeta, a todas las aguas, el aire, el fuego y la tierra, donde habitamos tu presencia. Saludo elevando mi ser al norte, al sur, al este, al oeste, las 4 esquinas del horizonte, a las alturas donde habitan las estrellas, y al fondo de mis pies, donde habitan todos los seres que sostienen la tierra. Desde el centro de mi corazón alabo tu presencia en toda la naturaleza creada, y en ella mis ojos se regocijan plenos de tanta belleza y abundancia. Pido tu protección en este día en que nos reunimos en tu nombre, para que se honre tu nombre y mi corazón de estrellas consteladas puedan estar en paz con todos mis hermanos. Que así sea. Bien, queridos hermanos, nos hemos reunido a hablar de algo difícil. Yo voy a partir con algo diferente en el sentido de hablar también de lo literario, de cómo hay 2 cosas que en realidad es difícil plantear en un mundo real, que son la religiosidad espiritual del hombre en su ser interno y también la poesía, porque son 2 elementos que me unen y a la vez son los que hablan de las cosas profundas del corazón, y eso es difícil contenerlo en una realidad. Por eso voy a leer algo de Antonio Machado, escrito hace mucho tiempo, donde habla dice, lo otro no existe, la fe tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana, identidad o realidad, como si a fin de cuentas todo hubiera de ser absoluta y necesariamente uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar, subsiste, persiste, y es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes.
un poco eso, en que en realidad se nos impide en este caótico mundo de que Dios esté presente en el diario constituyente de la vida. Y siempre digo, es posible que haya todo de tu hogar, pero a veces Dios no está presente. El trabajar con la naturaleza, que es la percepción que yo tengo, para mí Dios es la presencia en la naturaleza, es el ejercicio de su valor, de su honor y su dignidad, la trascendencia profunda de que allí está todo, todo lo que la humanidad necesita para vivir y ser feliz, para honrarse de ser su presencia y en la pertenencia absoluta en ella como parte del todo. El sentido holístico que nosotros tenemos como partícipes de esta tierra en que la engrandecemos, hace que nosotros podamos participarla en una forma inmensamente fuerte y amorosa. El sentirnos parte de ella nos hace pertenecientes también al todo, de todo lo que coexiste. De ese modo, yo siempre digo, como agricultora orgánica, porque volví al inicio, o como siempre digo, yo cultivo como cultivaba mi abuela y la abuela de mi abuela, porque desde mis padres se dejó de cultivar como era costumbre, donde la humanidad cultivó miles de años, 5.000 años, así para vivir y para ser. Sin embargo, en 60 años hemos dejado la tierra devastada, haciendo monocultivos y desapareciendo gran parte de la biodiversidad natural de la tierra, que sobre todo trae toda la medicina, todo lo necesario. Se dejaron de cultivar las plantas medicinales, junto con horadar la tierra y hacer monocultivo, desaparece todo lo natural que es prodigio, parte de la naturaleza. El agua es perteneciente y gran parte la magia maravillosa de Dios en sí, como todos los elementos. Sin embargo, el agua está siendo terriblemente dañada y ya no participa claramente en el entorno natural del hombre. Y esto va a ser un gran problema futuro, porque hemos degradado su naturaleza pura. Desde ese punto de vista, en general, he tratado desde el centro de este corazón del Campo Victoria hacer un holograma, hacer un sentido holístico de todas las cosas, de hacer un circuito natural, donde están las abejas que polinizan, el agua que cuido y protejo, donde cultivo las plantas medicinales, donde trabajo con tierra orgánica y preparo las tierras naturalmente, acelerando un poco. Sin embargo, muchas veces me he puesto a hacer árboles nativos y tratar de cultivarlos para ayudar a la madre. Sin embargo, cuando voy a los bosques, me doy cuenta que la naturaleza lo ha hecho mejor que yo. Y eso me pone contenta y a la vez decir, uy, qué grande es el Padre y qué poco soy yo. Sin embargo, igual trabajo en proteger. Mi trabajo durante años ha sido devolver a la tierra todas las plantas medicinales. Ha sido un trabajo arduo de investigación y desarrollo. Desde darme cuenta, desde Valdivia a Chiloé había desaparecido el paico, por ejemplo. El paico es una planta medicinal tremendamente fuerte y maravillosa para el hombre, dado su tremenda trascendencia. Sin embargo, había desaparecido. Mi trabajo fue por años recuperarla, entregarle a todos nuestros compañeros agricultores y volverla a traer de nuevo a la tierra. Sin embargo, es totalmente sensible a los químicos, es terriblemente, y se muere muy rápido, por lo tanto sigue desapareciendo. Y así todas las plantas medicinales naturales han sido convocadas acá. Y eso ha sido gran parte del trabajo de poder honrar y tratar de mantener este vínculo necesario con las gallinas que prestan el abono, los caballos, los corderos, etcétera, y la naturaleza, digamos, propia de este lugar. Así que he tratado de hacer un círculo holístico donde todo se conjuga. Y bueno, más allá de todo, principalmente la honrosa presencia de lo divino en este trabajo,
puesto que no es tan fácil ser una honestidad maravillosa en todo este proceso. Yo les cuento que, aunque no lo crean, vino gente de muy lejos a verme y siempre viene mucha gente aquí. Y pasa que muchas plantas medicinales están resguardadas por sus cuidadores o por sus chamanes, por decirlo. Y en Noruega hubo un grave problema con las plantas medicinales, con las medicinas o las semillas que están guardando allí, porque al ser rescatadas, digamos, de ser guardadas, no prosperan, y si prosperan solo un año y después no vuelven. De manera que lo que decidieron hacer es buscar en el mundo y sobre todo en la India lugares sagrados en los cuales plantarlas y desde allí poderlas mantener cada 2 años y resguardarlas y llevarlas a Noruega cada 2 años. Entonces, eso lo sé porque estuvieron acá esa gente preguntando cómo podía sostener las plantas medicinales. Por lo tanto, las plantas medicinales tienen un sentido muy, muy unido a quien las procrea, a quien las cuida, a quien las sostiene, a quien también las ocupa para las plantas, para las medicinas. De manera que debe ser un campo ceremonial, debe ser un canto glorioso y de amor y de respeto a la naturaleza. Bueno, eso un poco lo que yo puedo contarle de mi trabajo y de mi experiencia personal. La celebración de nosotros, o las mías, tienen que ver con los solsticios y los equinoccios, en sentido de unificarme con lo que significa la Tierra, el Sol y todo el sistema planetario. Y para terminar un poco mi presentación y trabajando en esto, yo agradezco que me escuchen, aunque, como digo, esto no es una gran religión, es una religión muy, muy interior, muy básica quizás, pero para mí la naturaleza tiene todo lo que el ser humano necesita. Es Dios en toda su... yo me doy cuenta como terapeuta que cuando un ser está principalmente presto a partir, lo que busca es un lugar de Dios, y ese lugar de Dios es un campo, es el sol, es el agua, un bosque, donde vuelve a animarse ese primigenio espíritu de lo más divino que hay en nosotros. Y bueno, para terminar voy a leer un poema de alguno de mis libros, se llama Ceremonia. Entre los campos, deshumedeciéndose al sol temprano, con un sombrerero loco saltando entre los tulipanes, danza la reina su vuelo nupcial en la fiebre de las colmenas. Hablo con Dios bajito, sin labios, un rizo sutil de ánforas que se aman en los humedales. Gimen los ciruelos en su agridulce sustancia, en el nido vacío de los cántaros, cuando las sombras giran en torno a los lotos abajo en los pantanos. Hablo con Dios en adoración inmensa. Bien, queridos amigos, un gusto de conocerlos de verdad. Espero que algún día puedan venir aquí a este lugar donde uno trabaja silenciosamente, tratando de parar el mundo en apenas 10 hectáreas, tratando de luchar contra todo lo que hace que la biodiversidad del mundo se pierda y que el orden divino se pierda. Ha sido mi trabajo por muchos años. Muchas gracias y gracias a todos. Quiero preguntarle dónde queda ese lugar maravilloso que dices tú. Hola. Hola. Quedo en el Campo Victoria, en el camino al Tepual. En Ruta Lagunita se llama el lugar. Es detrás de la Escuela Rural de Lagunitas, camino al Tepual en Puerto Montt. Puerto Montt. Ya. Al aeropuerto del Tepual. Ya, gracias. A 10 minutos de Puerto Montt, sí. Ya, gracias, Jimena. Se me ha pedido hacer una plegaria budista tibetana. Yo me presento, mi nombre es Rikpemela,
Soy Nakmo de la tradición budista tibetana del linaje Drikung-Kagyu y estoy encargada de dirigir la comunidad budista tibetana en Puerto Montt. Así que quiero compartir con ustedes una oración, que es nuestra oración de toma de refugio, que dice así, me van a disculpar la voz. Sanje chodan choki chonam la janchu bardu dani kapsuchi daji jinson jipe sonam ki drola penchir sanje drupar sho. Al Buda, al Dharma y a la Sangha voy por refugio hasta la iluminación, que a través del mérito y la sabiduría obtenida por la práctica de las virtudes tales como la generosidad y otras, pueda alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres sintientes. Esta es una oración que nosotros hacemos, entre otras, primero en tibetano, luego en español, que es para dedicar el mérito de esta práctica a todos los seres, no tan solo a los seres humanos, sino que también a los insectos, a los seres que están en otras dimensiones. Si les parece, queridos amigos, comprender la visión de Buda respecto a la existencia de Dios requiere en primer lugar situarnos en el contexto histórico y religioso en el cual vive Buda. Si nos citamos en su biografía, sabemos que Buda nació lo que hoy es el sur de Nepal, en Lumbini, aproximadamente en el año 624 a.C., en un clan de guerreros llamado Sakya. Después de que Buda, en ese tiempo Siddhartha Gautama, contempla la vejez, la enfermedad y la muerte, toma conciencia del sufrimiento y el carácter transitorio de la vida humana, dejando a su familia para convertirse en una seta ambulante. Buda observó que nuestras vidas estaban impregnadas del sufrimiento y decidió que su misión sería averiguar si había una manera de superarlo. Buda era, por definición, un ser humano inquisitivo que se negó a limitarse o a ser limitados por las convenciones y las creencias complacientes de su época. Si nos situamos en el contexto histórico, cultural en el que Buda vive y se desarrolla, es importante recordar que nuestro querido Buda está inserto en el hinduismo, por lo que la concepción de un Dios no es la concepción del Dios judeo-cristiano, porque me gustaría que tomáramos en cuenta eso, que no es menor. En esta concepción hindú, el Dios principal es Brahma, es el Dios creador, y existe también, junto a él, una amplia variedad de dioses menores y también de deidades. En esta sociedad, toda la vida comunitaria dependía del sacerdote o brahman. Esta casta sacerdotal dominaba el paisaje cultural del mundo hindú, manejaba todos los aspectos de la vida de sus devotos, y eran ellos quienes tenían todo el conocimiento para comunicarse con los dioses. Para Buda, toda esta jerarquía rígida del sistema de castas y sacrificios a los dioses carecía del sustento racional que él necesitaba para su propio desarrollo espiritual. Buda, el buscador errante que desafía la ortodoxia religiosa de su época, sienta las bases de nuestro mundo moderno, ideas que forjan hasta el día de hoy la vida de nosotros, sus seguidores. Para Buda, los rituales brahmánicos y las creencias en todo un panteón de diversos dioses y deidades no daba respuesta a su búsqueda, porque no servía para resolver el problema de fondo. ¿Cuál era el problema de fondo que Buda buscaba? Era el problema del sufrimiento propio de la condición humana. Los brahmanes debatían sobre la eternidad y la infinitud del mundo. En cambio, él estaba convencido de que podía encontrarse un mecanismo para liberarse completamente del ciclo del renacimiento o samsara. Buda creía que lo único que sabemos de verdad es cómo experimentamos el mundo y que es nuestra mente la que determina cuál es el tipo de experiencia que tenemos en este mundo.
usando sus habilidades de meditación, interrogó el funcionamiento interno de su propia mente. Lo que Buda descubrió contradecía los supuestos que la gente creía sobre la permanencia. Se dio cuenta que el mundo externo, tal y como lo experimentamos, cambiaba constantemente y que nosotros también cambiábamos con él. Buda creía que la idea arraigada de un ser humano permanente no formaba parte de la solución. En realidad, era la raíz del problema, porque nos hizo egoístas, egocéntricos, y creó una ansia insaciable que nos esclavizó y nos mantuvo atrapados a preocupaciones terrenales transitorias en el samsara. Liberarse de esta creencia arraigada profundamente en los seres humanos era el camino hacia la liberación o el nirvana. Se dice que cuando el maestro Buda tenía 35 años, se sentó en calma debajo del árbol del Bodhi. Seguramente muchos de ustedes han escuchado esta historia. Y entrando en un estado de meditación sublime, buscando en lo más profundo de su humanidad, logró liberarse del ciclo de la muerte y el renacimiento, alcanzando la iluminación o el nirvana. Pues bien, los que nos convoca, daba esta especie de introducción, porque era importante situarnos en qué es lo que vive el Buda, cuál es su concepción de un Dios, no es la judeocristiana. A lo largo de sus 40 años de enseñanzas y prédicas, cuando al Buda le preguntaban sobre Dios o sobre los dioses, Buda guardaba silencio. Curioso, ¿no? No está en el hombre la capacidad de entender la existencia o no de un Dios. El problema del budismo es cómo reducir nuestro sufrimiento por un lado y cómo desarrollar la sabiduría por el otro. La diferencia entre Buda y el hinduismo, en cuanto a lo divino, reside en el hecho de que él no se pronuncia sobre la naturaleza de Dios. Ojo con eso, o de los dioses. Sobre esos asuntos él guarda siempre silencio. Para él no es relevante, ya que no sirve para resolver el único problema que el budismo considera importante, el cual es la liberación del samsara mediante la iluminación, ya que el hecho de iniciar un debate sobre este tema desvía la atención sobre el tema del sufrimiento, aumenta el apego a uno mismo y a los propios puntos de vista, siendo un obstáculo para alcanzar nuestra liberación o nirvana. Al respecto, el Buda hace una comparación con una flecha. Dice la historia: un hombre herido con una flecha envenenada procura sacársela sin preguntarse en momento alguno de qué material está hecha. Así, para una persona herida por una flecha, lo importante para sobrevivir no es preguntarse quién la lanzó, de qué material está hecha, ni qué veneno contiene su punta, sino sacársela cuanto antes. Para el hombre herido, perder el tiempo en otros asuntos sería mortal. Del mismo modo, no le parece importante a nuestro Buda iniciar debates filosóficos sobre Dios y su mundo. Lo importante para el budismo es evitar el sufrimiento y la muerte para procurar alcanzar el nirvana. En el camino de la práctica del budismo, no es relevante la existencia de Dios o de divinidades. No se trata de que el budismo niegue su existencia, de hecho no lo hace. Según las escrituras contenidas en el texto Majjhima Nikaya, que es un texto del canon Pali, se dice que Buda afirma y que admite la existencia de divinidades o devas, es decir, seres que habitan en los cielos y en otros reinos de existencia. Así Buda no se aparta tanto de las creencias religiosas del hinduismo, ni de las otras 3 creencias tradicionales. Retomo, no se aparta tanto del hinduismo, Buda, ni de las otras 3 creencias tradicionales del mundo del hinduismo, que era el karma, el samsara y el moksha, o la liberación. Si consideramos 3 actitudes fundamentales de la moral budista, como son la no violencia, ahimsa, la benevolencia amistosa y desinteresada,
Maitri, y la compasión de todos los seres que sufren, Karuna, es imposible no pensar en la profunda correspondencia entre estas actitudes budistas y la esencia de la concepción de Dios que tienen las diversas creencias religiosas. Partiendo de estas y otras convergencias, parece posible desarrollar un diálogo que, evitando cualquier sincretismo indebido, favorezca la colaboración en las obras de asistencia con el fin de aliviar, aun cuando no se elimine del todo, el sufrimiento de todos los seres sensibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. A ustedes, muchas gracias por la invitación. América, voy a partir con la oración y luego de la oración te voy a pedir que muestres el power. Perfecto. Bueno, mi nombre es Sukbachan, ese es mi nombre espiritual. Mi nombre civil, el que me puso mi mamá y mi papá, es Amanda. Ahora mismo estoy en Santiago y la religión que yo practico es el sikhismo. Y antes de comenzar y introducirlo un poco de qué se trata, les voy a leer una oración, esta vez en español, que elegí para este encuentro. Esta oración la escribió Guru Nanak, nuestro primer gurú, y aparece en la página 152 de nuestro libro sagrado, el Sri Guru Granth Sahib. Y dice así: Gauri Mehel Guru Nanak, primer canal divino. El aire, el agua y el fuego se unen para crear este cuerpo, el cual baila al son del intelecto inquieto. Pero si logras cerrar las 9 puertas inferiores del cuerpo, la 10ª se te abrirá. Entiende, oh ser inteligente, pues en esto está la técnica para llegar a la sabiduría. Uno habla y el otro escucha, los dos son las manifestaciones del mismo Dios. Pero solamente aquel que ve hacia adentro y se examina a sí mismo entenderá la sabiduría en esto. El cuerpo es solamente polvo y el hablar solamente soplidos del viento. ¿Quién muere entonces, oh hombre inteligente? En verdad lo único que se muere es la lucha del ego en la mente. El vidente, el ser inmortal dentro de ti sigue sin cambio. El estado de conciencia que tú buscas encontrar en lugares santos, esa joya, hombre, la vas a encontrar en tu propia mente. Los pandits leen y discuten de teología porque no cuidan su propia realización interior. No, no soy yo quien se va a morir, sino solamente la maldad que traigo arrastrando. ¿Cómo puede morir alguien que está unido en conciencia con el Dios inmortal? Oh, dice Nanak, el Gurú me ha revelado el misterio del Señor, y ahora percibo que en realidad no existe ni la vida ni la muerte. Oh, dice Nanak, el Gurú me ha revelado el misterio del Señor, y ahora percibo que en realidad no existe ni la vida ni la muerte. Wahe Guruji ka Khalsa, Wahe Guruji ki Fateh. Esa es la oración que les quise compartir el día de hoy. Y muchas gracias, América. Entonces, al igual que mis compañeras de exposición, voy a contarle un poco también de qué se trata el sikhismo, siendo consciente de que es una religión que quizá no es muy conocida. La siguiente, América, porfis. Entonces, el sikhismo es una religión relativamente nueva. Nace a finales del siglo XV en el norte de la India, que en esos tiempos era Pakistán, ahora es la India, el Punjab, y nace en un contexto de conflicto entre hindúes y musulmanes. La mayor parte de este conflicto tenía un tinte religioso, y es en mitad de este conflicto que llega Guru Nanak, quien es nuestro primer gurú, y dice, no hay hindú, no hay musulmán, somos todos uno. Y él empezó de esta forma a esparcir su mensaje con quienes se encontraba. Él viajó mucho y su intención jamás fue crear una religión, sino que él simplemente compartía lo que pensaba, lo que sentía. Era de una familia igual con dinero, acomodada, era una familia hindú. Entonces en su vida él estudió mucho y desde muy pequeño también interpeló a sus maestros y llamaba la atención por esto.
Entonces su propósito nunca fue crear una religión, pero sí fue consiguiendo discípulos. De hecho, sus dos grandes discípulos, Bala y Mardana, uno era hindú y el otro era musulmán. Y la religión se empieza a formar ya cuando mucha gente que lo seguía le empezó a decir: Guru Nanak, yo ya no me siento ni hindú, no me siento musulmán, ¿qué soy? Y fue ahí cuando Guru Nanak le dijo: ustedes son Sikh. Sikh tiene distintas traducciones. Las dos grandes que se repiten más es de seeker, como de buscador, y también como estudiante. Entonces un Sikh es quien está constantemente estudiando, quien está constantemente buscando su propia conexión con Dios, con la diosa. Y fue ahí que Guru Nanak empezó ya a nombrar ciertos protocolos, cierta conducta a medida que iba conversando con sus discípulos. La siguiente, América. Entonces, cuando esto ya se empezó como a institucionalizar y a formalizar, Guru Nanak decide dejar un siguiente gurú. En total en el linaje hay 10 gurús humanos y el último gurú es un libro, el Sri Guru Granth Sahib. Este libro no es solamente un libro sagrado, sino que para nosotras y nosotros es el gurú mismo. Así como cuando los gurús humanos estaban vivos y nosotros nos postrábamos ante ellos, asimismo nos postramos ante este libro, porque para nosotras y nosotros el gurú vive en ese libro, el gurú inmortal, lo cual puede ser muy beneficioso con cosas como, no sé, un libro no puede ser corrupto, no puede cometer abusos sexuales, entonces eso tranquiliza mucho a ciertas comunidades. Está la creencia también de que la luz de Guru Nanak, el primer gurú, fue traspasada de gurú a gurú, por tanto solamente es un gurú que quizás tuvo muchos cuerpos. Este libro sagrado empezó a ser escrito desde el quinto gurú y contiene escritos no solamente de la tradición Sikh, sino que también hindú, musulmana y de santos que ellos consideraban que tenían algún grado de iluminación o alguna conexión especial, auténtica con Dios, diosa. La siguiente, por favor. Y fue el quinto gurú, que es el que ven ahí, quien empezó a recolectar los escritos porque, como pasa en muchas tradiciones, no se solía escribir, sino que los profetas, los maestros simplemente... voy a escribir después el nombre ahí en el chat, que lo estaban pidiendo. Los maestros, los profetas solamente hablaban en voz alta y muchos discípulos anotaban así en hojas sueltas y se hizo una recopilación de eso y fue el quinto gurú, Guru Arjan, quien empezó a escribir esto. Los escritos que están en este libro, al igual que la oración que leí, es así, es pura poesía, también por eso se canta con esta entonación y no son historias, solamente poesía. Y bueno, fue Guru Nanak, o sea, Guru Arjan, el quinto gurú, quien empezó a escribir este libro en un contexto de un imperio mogol, que eran musulmanes, y cuando se enteró de que estaban escribiendo de otras tradiciones también en este libro sagrado, se enfureció y le pidió que por favor sacara esas cosas, también en un contexto de mucho conflicto religioso y fundamentalista, y Guru Arjan se negó profundamente a cambiar esos escritos porque todos eran una manifestación de Dios. Entonces Guru Nanak, o sea, Guru Arjan fue secuestrado y torturado durante 5 días. Esa fue uno de los últimos días donde fue prendido en fuego y quemado con arena caliente. Luego de esa tortura simplemente entró al mar y desapareció. Parte de esta tortura, de lo que llamaba la atención de este relato, es que él se encontraba en profunda paz, seguro de su decisión y de cuál era su destino al final. Sin embargo, aquí fue donde hubo un hito importante en el sikhismo,
antes de este gurú, el sikhismo se basaba en los valores de la paz y del pacifismo, como el promover la paz en base a la meditación, quizás desde la no acción, solamente como desde el yo, desde lo interno. Y es aquí donde luego el sexto gurú dice, no, ya no nos podemos quedar sin accionar. Desde ahora los Sikhs y las Sikhs se van a defender y se promueve el aprendizaje de las artes marciales, tanto en hombres como mujeres. Y tenemos como misión las y los Sikhs defender a cualquier persona, cualquier ser que se encuentre en una situación de injusticia o de vulnerabilidad. Por tanto, y también estar siempre al servicio. Por ejemplo, si yo estoy en mi auto y veo que ocurre un accidente, mi deber como Sikh es pararme y preguntar si alguien necesita ayuda, si alguien está bien. Lo mismo si uno ve una pelea, no sé, que le están pegando a un niño en la calle, es mi deber intervenir. Parte de los valores que promueve el sikhismo en su tiempo fue acabar con las castas, que en India es algo que está profundamente arraigado incluso hasta el día de hoy. Una de las castas, por ejemplo, son los intocables, que son como la casta más baja de las bajas, como quienes están con lepra en las calles, quienes son extremadamente pobres, y las castas no se suelen relacionar entre sí, como los intocables, que son lo último de lo último, es como yo no me voy a relacionar con esa persona porque si hoy está así, probablemente está pagando un karma y algo malo hizo en otra vida para estar hoy día así que yo no me quiero relacionar con esa persona. Entonces, muchas veces la gente siento que cree que en Asia, en Medio Oriente, en la India, como que no tienen culpa, quizás como nosotros en Occidente con la conciencia cristiana, pero sí existe una cultura del miedo muchas veces basada en el karma, en la acción-consecuencia. Entonces está este tema de las castas, está la igualdad entre hombres y mujeres, en un contexto de la India que es un territorio sumamente machista, que hace un par de años nomás la homosexualidad dejó de ser ilegal. Entonces, esto pensándolo en los años 1500 fue bastante revolucionario. La mujer que aparece ahí es Maivago, que es una como de mis referentes favoritas dentro de la tradición Sikh. Maivago se encuentra en un contexto también de guerra, donde eran, no sé, 400 miles de soldados del Imperio Mogol contra 40 Sikhs, y los Sikhs dicen así como, aquí no hay ni una de ganar, vámonos para la casa, y dejan abandonado al gurú, y Maivago toma su caballo, toma su armadura, y va a buscarlo uno a uno de los soldados hacia las casas, habla con las esposas también de estos Sikhs, de estos guerreros, y las esposas dicen, ¿saben qué? Si mi marido no va, voy a ir yo, y estaban listas con la armadura. Logró convencer a los 40 Sikhs que se habían ido, y los lleva a luchar, y bueno, finalmente mueren todos, menos ella y menos el gurú, y ella se convierte en la guardaespaldas del 10º gurú. Entonces estos son parte de los valores que promueve el sikhismo, el servicio, la justicia, la libertad. Y bueno, la siguiente. Bueno, esta es cómo empieza el libro sagrado. Lo escribió Guru Nanak y dice así: el creador de todo es uno, verdad es su nombre, él es el hacedor de todo, no tiene miedo, no tiene enojo, más allá del nacimiento y de la muerte. Por la gracia de Dios, medita y canta. Él fue verdad al principio, él es verdad a través de todas las épocas. Él es verdad ahora, Nanak, él siempre será verdad. Pensando, no obtienes el concepto de Dios, aún conceptualizándolo 1000 veces. Siento que al ser el principio de nuestro libro sagrado, resume muy bien el concepto que tenemos nosotros de Dios. Para nosotros Dios, diosa, no tiene género, no tiene forma, se encuentra en todo, en todos. Hay un video de un canal de YouTube Sikh, que es Nanakanam, y él habla como, dice, Guru Nanak no creía en Dios, Guru Nanak conocía a Dios, porque
estamos muy acostumbrados a decir así como, gracias Dios por esto lindo que me das, gracias Dios por darme como esta naturaleza, en vez de decir gracias, o sea, Dios te puedo ver en las flores, Dios te puedo ver en este amanecer, en este atardecer. Entonces ese es un poco el concepto que se tiene de Dios, como poder verlo en todos y todos. Suena muy fácil, yo siento la primera vez que lo escuché, es como obvio que yo puedo ver a Dios, Diosa en todo lo que se me cruce, quizá en alguien que me caiga mal me va a costar un poco más, pero yo creo que lo puedo lograr. Pero hay situaciones en la vida que quizás nos interpelan más, como qué difícil es ver a Dios quizás como en el violador de una niña, en un delincuente. Entonces ese también es un desafío que tenemos en esta encarnación, de lograr reconocer que eso también es una manifestación de Dios, que eso no significa que alguien que haya hecho un mal de ese calibre vaya y lo abrace yo y amor y paz, sino reconocer que esa es una manifestación de Dios y que está también ahí para enseñarnos algo, para mostrarnos, ya sea bueno, sea malo, como tomarlo más como una oportunidad. Y bueno, todo el Sri Guru Granth Sahib se refiere constantemente a Dios. Los Sikhs no hacemos proselitismo, jamás va a haber un Sikh como afuera de un metro, afuera de una plaza, ni tocando puertas intentando convertirte a nuestra religión, porque los gurús creían firmemente que esa era una forma donde yo no reconocía que tu conexión con Dios era auténtica. Entonces, para los gurús, para nuestra tradición, todos son el mismo Dios, solamente que con distintos nombres, ya sea Alá, sea Dios mismo, la Pachamama, la divinidad del universo, como quieran llamarlo, es el mismo, solamente que con distintos nombres, porque al final Dios sin forma ni siquiera tiene nombre, como que quizá es una necesidad nuestra de los seres humanos de intentar colocarle nombre a todo, y que está bien, porque es una forma también de conectarnos con Él, con ella, pero como dice al final, pensando, no obtienes el concepto de Dios, aún conceptualizándolo 1000 veces. Y la siguiente América, me gustaría terminar con esta frase, que siento que quizás resume un poco lo que les compartí hoy, que está en el Sri Guru Granth Sahib, ahí está el nombre del libro, en la página 74, y dice: tú, oh Señor, estás más allá del color, más allá de cualquier forma. Sin embargo, tu presencia está tan manifestada, oh mi amado. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por la invitación. Creo que se merecen un aplauso, ¿no es cierto?, estas 4 amigas que han venido a nuestra comunidad, ¿no es cierto?, abrirlo con un aplauso para ellas, por su disponibilidad, por su apertura, por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y vamos a terminar ahora con la presencia de nuestra comunidad Bahá'í de España, con Fuad Alal. Bien, bienvenidos amigos, estimados amigos, afectuosos. Hoy vamos a tratar un tema abrumador, un tema complejo. Yo quisiera, antes de nada, de empezar, darle las gracias a las amigas que han participado y han confirmado nuestra creencia en Dios. No tenemos ninguna diferencia entre ellas. Nos une un único Dios verdadero. Gracias. Quisiera empezar con una anécdota que ayer noche me estaba rondando mi mente y quisiera compartir con vosotros. Cuando estaba estudiando en la universidad, realmente el acceso a la universidad, estudiaba matemáticas. Y en una ocasión le pregunté al profesor de matemáticas, le dije: profesor, en los logaritmos el -1 no lo veo,
Dice, sí, Fuad, eso está ahí. Tienes que imaginártelo, Fuad. Entonces yo en voz baja dije, entonces Dios existe. Y me dijo, ¿qué has dicho, Fuad? Digo, nada, que la ecuación es Dios. ¿Qué entendemos por Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Y dónde está Dios? Miramos hacia el universo inconmensurable que trasciende todas nuestras nociones humanas de tiempo y área, y Dios no está ahí. Examinamos todos los múltiples aspectos de la vida en nuestro hogar terrenal, indagamos en la psicología, en las filosofías del corazón humano, y Dios no está ahí. Dios el omnisciente, Dios el omnipotente, Dios la fuente de amor, es conocida por su creación. A través de los signos de su sabiduría y poder, por los seres humanos no conocemos a Dios, ni veremos jamás a Dios. En su esencia, porque el hombre en realidad es una cosa creada, y lo creado no puede contener la realidad del creador. Tenemos un signo de la unidad de Dios, el que nos dicen los científicos, este universo está dominado y controlado por una voluntad. No hay dualidad en el universo, porque todo está bajo el gobierno del único ser supremo. No existe el principio del mal, aunque por la ausencia del bien, la gente ha creado dentro de sí mismo, de su alma, un vacío lúgubre que llamamos el mal. Para comprender esta dualidad, pensamos en la distinción entre la luz y la oscuridad. Cualquier hombre que se haya perdido en una noche oscura siente que la oscuridad es una fuerza positiva. Se clava los ojos y oprime el corazón, y parece extender la mano para agarrarlo mientras lucha por encontrar el camino. El principio del mal, aunque por la ausencia del bien, la gente ha creado dentro de sí y dentro de su alma un lúgubre que llamamos el mal. Para comprender esta dualidad, cualquier hombre que se haya perdido en la noche oscura siente que la oscuridad es una fuerza positiva. Se clava los ojos y oprime el corazón. Parece extender la mano para agarrarlo mientras lucha por encontrar el camino, y entonces un rayo de luz. No hay oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz. Es una fuerza independiente. Por lo tanto, hay dos principios en el universo. Solo hay uno, pero los hombres, teniendo el libre albedrío, pueden negarse a obedecer y comprender. Entonces la vida se vuelve como la de un piloto cuyo barco vuela en el vacío y puede hacer flotar una aeronave en el vacío, y puede descansar una vida humana en la ausencia del bien. La aeronave se estrella y el malvado se arruina. Pero el buscador no encuentra a Dios en el universo físico, solo un revelador de Dios al corazón humano, su profeta y su manifestación. En estas majestuosas palabras encontradas de este misterio revelado en los escritos de Baha'u'lláh, alabado sea Dios, el Todopoderoso, el Rey incomparable, gloria, una alabanza que está inconmensurablemente por encima de la comprensión de todas las cosas creadas y es exaltada más allá del alcance de la mente de los hombres. En cierta ocasión, estando Abdul-Bahá de viaje en Canadá, le preguntó el creyente Bahá'í Maxwell, el distinguido Maxwell que construyó el mausoleo del Bab y fue una de las manos de la causa y padre de la difunta llamada Amatul Bahá Rojoya Hanun, le hizo una pregunta a Abdul-Bahá. Le dijo, maestro, ¿dónde está Dios? Y Abdul-Bahá, con una sonrisa celestial, dirigió su dedo hacia su corazón y le dijo, Maxwell, está ahí, en tu corazón. Laura Barney, una creyente francesa, una de las primeras bahá'ís europeas, fue acá a Israel para ver a Abdul-Bahá.
y hacerle unas ciertas preguntas metafísicas y filosóficas. Y entre esas preguntas le preguntó sobre la existencia de Dios. Y él le dio el siguiente relato de la existencia de Dios. Una de las pruebas y evidencias de la existencia de Dios es de hecho que el hombre no se creó a sí mismo. No, por cierto, quien lo diseñó y creó, alguien distinto a él. Es indudable e indiscutible que el creador del hombre no se parece a él, porque una criatura impotente no puede crear a otro ser. El creador, el hacedor, tiene que poseer todas las perfecciones para que pueda creer. ¿Puede ser perfecta la creación y el creador imperfecto? ¿Puede ser un cuadro una obra maestra y el pintor inexperto, siendo aquella su arte y su creación? Además, el cuadro no se puede pintar a sí mismo. El pintor de otro modo se habría creado a sí mismo. Por perfecto que sea el cuadro en comparación con el pintor, se encuentra en el último grado de la imperfección. Lo contingente es el origen de las imperfecciones. Dios es el origen de las perfecciones. Las imperfecciones del mundo contingente son en sí una prueba de las perfecciones de Dios. Por ejemplo, cuando observáis al hombre, notáis que es débil. Esta debilidad de la criatura es una prueba del poder omnipotente y eterno, porque si no existiera el poder, no sería posible concebir la debilidad. Por lo tanto, la debilidad de la criatura es una prueba del poder de Dios, porque no hay poder, no puede haber poder y debilidad. Es así como de esta debilidad se hace evidente que hay poder en el mundo. Otra parte, en el mundo contingente existe la pobreza, luego necesariamente existe la riqueza, puesto que es evidente que la pobreza en el mundo contingente hay ignorancia. Necesariamente el conocimiento existe porque se encuentra la ignorancia, porque si no hubiese conocimiento, tampoco habría ignorancia. La ignorancia es la inexistencia del conocimiento. Si no hubiese existencia, la inexistencia no podría comprenderse. Indudable que todo el mundo contingente está sujeto a una ley y reglamento a los que nunca puede desobedecer. Aún el hombre está obligado a someterse a la muerte y al sueño y otras condiciones. Es decir, el hombre en ciertos aspectos está gobernado. Necesariamente este gobierno supone un gobernador, porque la realidad de los seres contingentes es la dependencia, y dicha dependencia es una necesidad esencial. Por esta razón, debe existir un ser independiente, cuya independencia es esencial. De la misma manera se comprende que hay un hombre enfermo, debe haber otro sano, porque si no, la salud de su enfermedad no podría probarse. Por esta razón sabemos que existe un Todopoderoso, eterno, poseedor de todas las perfecciones, porque si no las posee, entonces tenía que ser igual a sus criaturas. En todo el mundo de la existencia sucede siempre lo mismo. La más pequeña de las cosas creadas prueba la existencia de un creador. Por ejemplo, este pedazo de pan prueba que tiene un hacedor. También un libro prueba la existencia de un escritor, porque el libro no se puede escribir por sí mismo. Inclusive el libro es anónimo. De la forma de las cosas más insignificantes prueba la existencia de un creador. ¿Puede entonces un universo grandioso, sin límites, haberse creado a sí mismo y haber venido a la existencia por la acción de la materia y los elementos? ¡Qué error más extraño! Es tal suposición. Estos argumentos son obvios, se aducen por las almas débiles, pero sí están abiertas a los ojos de miles de almas que aún
cuando el hombre sostiene el espíritu en el que él mora, no necesita argumentos para probar su existencia. Pero aquellos que se encuentran privados de los dones del espíritu, es necesario establecer argumentos objetivos. Abdu'l-Bahá dice que la preexistencia en relación a la esencia es una existencia que no está precedida por una causa. Dios es la causa de todas las causas. Es su propia causa. Dios es una preexistencia esencial. El hombre no puede concebirla en su esencia. Conocemos a Dios a través de sus cualidades. Nunca podremos conocer a Dios a través de su esencia. Inclusive Abdu'l-Bahá nos afirma que los elementos de las cosas no conocemos su esencia, solo conocemos sus cualidades. Por ejemplo, el sol está en su urbe. No conocemos su esencia, pero sí conocemos sus cualidades. Sus cualidades son los rayos del sol que penetran en nuestra piel a través del calor y a través de su luz. Por ejemplo, América no la conozco, no conozco su esencia, pero conozco sus cualidades y sé que es generosa y amable. Por eso me ha invitado a esta importante y maravillosa intervención con vosotros. La preexistencia en relación con el tiempo es sin comienzo ni final, ella es eterna. La eternidad no es un concepto de tiempo, pero es un concepto de más allá de cualquier tiempo. Abdu'l-Bahá dice que Dios es magnánimo en el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y nos dice que a nosotros solo nos pertenece la esperanza. Es probable que exista un tema sobre el que el pensamiento de la gente sea más chapucero y enredado que el tema de Dios. Algunos afirman que Él no existe en absoluto, lo que de inmediato elimina la única explicación razonable de nuestra existencia del universo. ¿Cómo puede un efecto manifestar potencialidades ausentes en la causa? ¿Cómo podemos nosotros, seres pensantes, conscientes de sí mismos, amantes que planificamos, seamos el producto de una fuerza que en sí misma es inferior incluso a las formas inanimadas de la materia? Nada nunca creció para producir más de lo permitido, que se hallaba encerrado en los genes protoplasma de una semilla original. ¿Por qué deben fracasar todas las leyes demostradas de la vida cuando llegamos a la idea más grande de todas? ¿Cómo es que nosotros, seres humanos pensantes, llegamos a aparecer en el universo? ¿Cómo llegó la existencia del universo en sí? Sea lo que fuere, lo que le hizo todas las cosas, o que es la fuente de todas las cosas, fluyen continuamente, no solamente deben estar tan conscientes de su propio ser como el hombre lo está del suyo, sino que debe estarlo más aún. De lo contrario, el hombre no estaría aquí en absoluto. Si aceptamos que tiene que haber un Dios y que nosotros somos el producto de sus planes, entonces preguntémonos, ¿cuál es la naturaleza de este Dios? Algunas personas dicen que está en nosotros, otros dicen que está en el todo. Es como decir que nosotros estamos en el sol y que el sol está en nosotros. Afirmamos que Dios está en todas partes. En todas partes, si se trata de puntualizar mediante un razonamiento inteligente, en ninguna parte, en este universo nuestro, las cosas son específicas, no nebulosas. Si se le pregunta a un físico, a un astrónomo, ¿dónde se encuentra un átomo o una estrella? No va a responder en todas partes. Él le responderá diciendo, cuando menos, dónde estuvo
la última vez. ¿Y dónde estará probablemente al rato siguiente, o lo más cercano, o que pueda establecer su posición actual? No en todas partes. Si afirmamos que Dios es todo, eso tampoco tiene sentido, porque científicamente no existe el todo. Eso tampoco tiene sentido, porque científicamente no existe todo. Hay materia bajo diferentes formas en diferentes lugares. Lo más próximo que se puede acercar uno al todo en la actualidad es a la electricidad. Y Dios no es electricidad. Es algo que conocemos, algo que estudiamos. Aquello que nos creó debe ser tan grande como nosotros, más quantum adicional de grandeza, que le permitió que nos diese el ser. Todo lo que nosotros somos capaces de conocer debe ser inferior a nosotros. De esta manera podemos abarcarlo mentalmente y comprenderlo. Algo inferior a nosotros no puede, como es evidente, comprender algo inferior a nosotros. Hacernos creador, por lo tanto Dios no es electricidad. Como es lo más cercano que hemos llegar a todo, no podemos decir que Dios está en todo, en todas partes, o que sea todo. El problema es mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más útil que eso. Si decimos que el pensamiento del ateo es demasiado superficial, como para explicar el tipo de universo que los científicos han desplegado ante nuestra vista. Así decimos que los panteístas no son científicos en sus conceptos y que son ilógicos. Entonces debemos volvernos a lo que se conoce como religión revelada para una definición de Dios. El politeísmo se ha ido. No se requiere una docena de dioses para aplicar un sistema como nuestro universo. Solo uno, bueno, basta, un creador grande, dinámico, primordial, que funciona continuamente. En todos los profetas han hablado al hombre de un solo Dios. Baha'u'llah afirma de que los profetas no conocen a Dios, menos nosotros los seres humanos que conocemos a Dios. Pero Baha'u'llah dice que conociendo al profeta se conoce a Dios, porque en él emanan las cualidades divinas. Hay una oración que me gustaría leerles, que es muy significativa, que dice lo siguiente. Dice Baha'u'llah: cada vez que vuelvo mi rostro hacia tu tierra, me hace conocer las evidencias de tu poder y las señales de tu generosidad. Y cuando contemplo el mar, me parece que habla de mí y de tu majestad y de la potencia de tu poder y de tu soberanía, de tu grandeza. Y a la hora que contemplo las montañas, me llevan a descubrir los emblemas de tu victoria y los estandartes de tu omnipotencia. Esto es el mundo físico de Baha'u'llah, que confirma afirmaciones de los místicos de la naturaleza de Dios. También se revela en el mundo físico, que contempla la naturaleza y es posible llegar a un conocimiento de Dios. Cuando a Muhammad los cristianos en Abisinia, en un pueblo de Arabia, le preguntaron: «Oh Muhammad, ¿cuál es tu Dios?», y él, sonriente, respondió: «Mi Dios es vuestro Dios». Gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por tu amabilidad y tu generosidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido una reunión maravillosa
Y ahora quisiera darles la palabra para que ustedes quieran hacer alguna pregunta, ¿ya? Alguno de nuestros expositores o algún aporte, el que ustedes deseen. Para Doris, en realidad, yo creo que para todos, también para el budismo y también para la niña de Sikh. Bueno, dice, ¿es posible la unidad de las religiones? Sobre el Dios en el judaísmo es uno, y eso se reitera todos los días, mañana y noche. Dios es uno, no lo puedes dividir, no lo puedes aumentar a 2, a 3, a 4, a 5, es uno para todos, probablemente con distinto nombre, pero es solamente una entidad, no hay otra, es el creador, ¿ya? Así lo ve el judaísmo por lo menos. Yo pienso que es la espiritualidad lo que nos une, ¿no es cierto? Porque no somos solamente cuerpos, somos cuerpo, espíritu y alma y más de una cosa tan simple como una cosa que nace, crece y muere. El hombre trasciende a través de su alma, y el alma jamás muere. O sea, el alma es ese pedacito de Dios que tenemos cada uno dentro nuestro, dentro del corazón, como tan bien lo decía Fuad, o no me acuerdo quién lo dijo. Dios está ahí, dentro en tu corazón. Claro, una parte, porque nosotros somos imperfectos, si no seríamos Dios. Entonces estamos aquí en la tierra para lograr esa perfección, y vamos a volver a la tierra hasta que hayamos perfeccionado todas esas imperfecciones que nos hacen ser perfectos. Una vez que no regresemos a la tierra es porque alcanzamos esa perfección, que es unirnos a Dios, que es todas estas almas que están en el otro plano, en el Olam Abba, que dice que es el mundo por venir, que es el verdadero mundo, sino que este es solamente una preparación. Eso no sé si responde a tu consulta. Además, yo sé que existe una agrupación que se llama ADIR en Santiago, donde reúne a todas las religiones, y todas las religiones tienen eso en común, ¿ya? Que es la espiritualidad, que es lo que nos une a todos. Eso. Exacto, como que todas las religiones queremos estar unidos. Hay una ansiedad mundial de la unidad de las religiones, porque nos hemos dado cuenta que tenemos los mismos valores, la misma aspiración de santificar el alma y llegar a Dios. ¿Y qué nos detiene en la unidad? ¿Puedo? ¿Qué nos detiene para la unidad? ¿Puedo? Sí. Sí, quería contestar a tu pregunta de la unidad de la religión. Abdul-Baha dice que cuando llegue un tiempo no muy lejano, cuando haya una reunión omnímoda de expertos independientes, abrirán los libros sagrados y encontrarán una sola verdad. Eso es el paso previo a una unidad de la humanidad y a una unidad de las religiones. Deben encontrar un factor común, que habla del mismo Dios. Todas hablan del mismo Dios con distintos lenguajes, pero en misma esencia. Gracias. Gracias. Amanda, ¿puedes contestar las preguntas? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario que quizá no está en la misma línea de lo que han compartido. Creo que la unión es importante, que los puntos de encuentro son importantes y al mismo tiempo no son imprescindibles. Siento que quizá hay una creencia como en la conciencia colectiva de que la diferencia crea violencia,
Entonces, por eso a veces nos obsesionamos un poco como con buscar siempre lo que tenemos en común, y a veces nos encontramos a alguien radicalmente distinto, radicalmente otro, que no necesariamente es como tenemos un punto en común y podemos estar completamente en desacuerdo. Entonces las diferencias no necesariamente tienen que generar violencia, como ha sucedido históricamente. Entonces siento que el diálogo interreligioso también tiene que ser más allá de lo diplomático, como esto de llevar la fiesta en paz, y es necesario también espacios de diálogo entre religiones, entre espiritualidades, donde podamos hablar temas como tabús, controversiales, de contingencia, para aprender y realmente poder dialogar. Hay una frase de Raymond Panikkar, no sé si alguien lo conoce. Raymond Panikkar es conocido por ser el padre del diálogo interreligioso, y dice así, se las voy a leer, y dice: el diálogo auténtico empieza poniendo sinceramente en cuestión todas mis certezas, porque me he dado cuenta por una parte de que soy un recipiente frágil, y por otra de que en este mundo hay otros recipientes cuyo contenido a duras penas puedo imaginar. Siento que esto a mí me hace mucho sentido. Muy bueno, muy bueno. Sobre el diálogo, y también le hago esa invitación quizás de no siempre buscar lo que tenemos en común, porque siento que así como metafóricamente es como que tú hablas con otro y lo miras a los ojos, y en vez de estar mirándolo auténticamente a los ojos, te estás mirando a ti tu reflejo todo el rato. Entonces es bueno también darnos esos espacios para estar en la presencia del radicalmente distinto. En realidad pienso que lo que más une al hombre en sí es el corazón de cada uno, su perfecta presencia ante lo divino, es los ojos que yo miro. En realidad yo he conocido muchas religiones y muchos hermanos religiosos, pero para mí es un hermano. Yo no tengo una distinción. Yo por eso creo en todas las religiones y en ninguna, digamos, porque siento que todos estamos unidos en ese algo, en esa búsqueda, y nos ha tocado por civilización, por cultura, por ancestros, el pertenecer a una. Pero esa viene también del mismo puente, de la misma luz. Entonces, en realidad, cada uno trata de buscar esa esencia, o su fondo, su respuesta. Y yo siento que al final el tema religioso ha traído más daño a la humanidad y al hombre que todas las cosas y todas las guerras que se han hecho, y ha sido terrible, terrible hasta el día de hoy, que es inconcebible. Entonces, pienso que lamentablemente no hemos encontrado el punto de ajuste para entender que detrás de todo eso hay un ser humano, hay un divino ser, hay alguien ahí, que eres tú, mi hermano, principalmente, que busca lo mismo que yo. En ese sentido, pienso que cada uno, yo trato siempre en esta esencia que es mi valor, de mirar a los ojos de Dios siempre. Si yo puedo mirar los ojos de Dios con la claridad espiritual que me convoca, con mi moral, con mi transparencia de ser, con mis dificultades y mis ignorancias quizás, pero soy yo, y también el que está al frente mío es también en la misma búsqueda de la perfección para llegar algún día allá donde debemos llegar, pero eso no nos difiere. Siento en lo mío propio que el ser humano se ha desapegado tanto de la naturaleza, se ha desequilibrado buscando no sé qué, una perfección extraña en lo externo más que en lo interno, y ahí donde perdimos pie. Perdimos pie porque pensamos que a través de tantos puentes podemos llegar a algún lugar, y entre tanta diversidad de puentes perdimos el origen. Así que eso, humildemente pienso que lo primario, lo primitivo, aunque sea primitiva y como sea, es volver al punto de inicio, al punto primero, al asombro maravilloso de estar vivo, al asombro maravilloso de las lunas, del amanecer, del atardecer, de las estrellas, de cómo es esta manifestación gloriosa en la naturaleza que es tan precisa, correcta y natural. Hemos perdido esa identidad primaria, y eso nos ha llevado a este desequilibrio.
Eso humildemente pienso desde mi perspectiva personal y humilde desde este rincón del mundo. Gracias. Gracias. Patricia, del budismo tibetano, se desconectó y tuvo problemas con la red, así que no volvió. Avisó que lamentaba. Dile, por favor, a Mario que mutee su... Sí, tiene abierto. Que apague su micrófono, Mario. Eso. Que hay un ruido. Eso, gracias. ¿Puedo contestar una pregunta que aparece en el chat? Sí. Sobre, de Nora Velázquez, creo que es, sobre si en el judaísmo ha sufrido modificaciones. La verdad es que casi todo el judaísmo se basa en los 5 libros de Moisés, que se va estudiando todos los años, se estudia una y otra vez, y el libro es el mismo. Lo que sí ha ido modificándose son las interpretaciones que le da cada persona. O sea, en el judaísmo hay un solo libro, pero millones de interpretaciones, porque cada persona le da su propia interpretación a lo que lee. Esa es la riqueza del libro. El libro es el mismo, ¿ya? Es la Biblia, los 5 libros de Moisés, y no se le ha cambiado una coma, porque si se le cambiara una coma ya no sería el verdadero, por decirlo de alguna manera. El libro es el mismo, las interpretaciones han ido variando, ¿ya? Y con el tiempo todo cambia, todo cambia. Uno mismo puede cambiar de interpretarlo de una manera a interpretarlo de otra. El hombre puede cambiar. Y lo otro es que el remedio para cualquier mal de la humanidad es el amor. El odio gratuito se combate con amor gratuito, y eso es lo que tenemos que dar nosotros, dar amor a todo ser humano, porque, como decía, también es un hermano. Todo ser humano es nuestro hermano. Es como si una célula de nuestro mismo cuerpo, todos somos células, finalmente, ¿ya? De un solo cuerpo grandioso, que es la humanidad entera. Por lo tanto, no podemos estarnos peleando unos contra otros, ¿ya? Y no se puede amar lo que no se conoce. Por lo tanto, yo creo que a la cosa que uno no le tiene cierto afecto, tratemos de conocerlo, tratemos de comprenderlo, de mirar al otro a los ojos y poder encontrar lo bueno que hay en él, porque todos tenemos bueno y malo, ¿ya? Lo importante es que lo bueno sea más que lo malo. Todos tenemos algo malo, pues somos imperfectos, no somos perfectos. Aquí estamos para aprender a reparar el mundo. El Tikkun Olam es reparar el mundo, reparar lo que está malo, ¿ya? Y probablemente y ojalá en nuestras vidas podamos ver esa era mesiánica, que no es que vaya a venir un Señor acá a la tierra, sino que va a ser ese momento en que todos nos reconozcamos como hermanos y nos amemos unos a los otros sin peleas, sin guerras, sin problemas. Ese es mi mensaje. Muchas gracias por permitirme dar. Muy bien. Muy bien. A mí me gustaría dar mi opinión, es muy corta. Bueno, yo lo que veo es que la religión, prácticamente todos habéis hablado del Creador, de la paz, del amor, cómo evitar el sufrimiento. Nosotros, por ejemplo, en bandas los católicos está Santa, ay, perdón, me pongo nerviosa, Juana de Arco, que me ha recordado mucho a su heroína. Tenemos a Jesús, y yo ahora mismo no soy católica, pero soy cristiana. No soy católica porque no practico los sacramentos y entonces no puedo decir que soy católica. Como digo, soy cristiana. Jesucristo
el significado de la cruz es que Él es para salvar al mundo del sufrimiento, igual que, o sea, Él lo que busca salvar al mundo del pecado original, que es lo que le produce el sufrimiento, y es Él el que se ofrece. Entonces yo lo que veo es que nos tenemos que unir las personas, los hombres, que pues unos tienen la Torá, los otros tienen su, perdón que no me acuerdo de los nombres, pero fundamentalmente yo que vivo en España, todo lo que ha dicho en cuanto al judaísmo me suena muchísimo. El enfoque que le dan, que yo he aprendido en el catolicismo es el enfoque judeo también, o judío, porque los judíos han estado en España de 12 siglos antes de Cristo, llegaron, ha habido tantas conversiones para una parte, para otra, quiero decir, que uno dice que no era real, pero alguna habría que sí que era real. Hemos tenido también a los musulmanes, que unos se han convertido, otros no. Quiero decir, yo veo que las religiones, todas dicen lo mismo. Creador, paz, librarnos del sufrimiento, que en esta vida lo que tenemos que buscar es la unión con Dios, que tenemos que, para buscar esa santidad, para llegar a la unión el día que nos vayamos de aquí, que esto es una... Entonces lo que nos tenemos que unir es los hombres, nos tenemos que dar un tiempo, estamos madurando, creo que nos estamos acercando, incluso la nueva... los creyentes de la física cuántica también tienen los mismos conceptos que estamos hablando aquí, un creador que está en el todo, la luz, todos hemos hablado de luz, la iluminación. Yo me he acordado, por ejemplo, a mí todas las mañanas, prácticamente cuando me levantaba mi madre me decía, bendita la luz del día y el Señor que nos la envía. Rezamos por la mañana, rezamos por la noche. Quiero decir, es que todas las religiones, para mí es lo mismo. Cada uno nos tenemos que unir los hombres. Y es el mensaje que quiero dar. Y que nos uniremos. Nos tenemos que dar un tiempo. Estamos evolucionando, estamos creciendo y ahí vamos a unirnos, creo yo. Gracias, Maricarmen. Yo quiero decir una cosita cortita que, buenas noches, yo soy Bahá'í. Siempre fui creyente de Jesús y siempre toda la vida me llamaron la atención todas las religiones que hay en el mundo. Y bueno, Baha'u'lláh, que es, digamos, el profeta que nosotros seguimos, él... digamos, él dice de que todos los profetas que han venido durante todas las épocas, ellos son distintas lámparas, pero es una sola luz, que de acuerdo a los tiempos es cuando cae esa luz, es cuando viene un profeta. Y uno de los principios fundamentales de la fe que a mí me llamó la atención es la unidad de la humanidad. Que la unidad de las religiones, y Baha'u'lláh dice de que la humanidad es como un jardín. Son distintas flores, pero en esencia somos todos iguales. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Quería hacer América quería hacer un alcance que un amigo por Facebook escribió, oye, en esta reunión faltaron los musulmanes, faltaron los católicos. Entonces tuvimos que decirle que en esta oportunidad no encontrábamos algún musulmán y un católico y iba a durar unas 5 horas la charla, pero... Exacto, claro, por eso elegimos esta, pero el próximo mes vamos a volver a hacer una reunión con otras religiones.
¿ya? Y ahí vamos a incluir a los que hoy día están fuera. Pero Sí, nosotros hemos tenido una relación muy hermosa con, bueno, con Doris y Jimena nos conocemos muchos años, ¿ya? Amanda ha sido realmente excepcional, muy abierta y conocía la fe. Y Patricia también es la primera vez que ella habla del budismo fuera de su mundo, ¿ya? Es la primera vez. Así que ha sido una experiencia, yo creo que hermosa para una primera vez, y creemos que van a haber igual otras donde podamos seguir intercambiando todo con otro tema seguramente, y poder participar y compartir, ¿ya? Que es lo más importante en estos momentos. Tenemos un Facebook nosotros, ¿ya? Se llama Comunidad Bahá'í Puerto Montt. Ahí también estamos publicando, y también las grabaciones que se hacen de estas actividades también van a estar ahí, ¿ya? Hay un Instagram, no sé cómo se llama el Instagram. Daniel. Están pidiendo la palabra América. ¿Quién? Un caballero que no alcancé a ver el nombre. Ali, perdón, Ali, sí. Ali. ¿Ya? Ali. La verdad que es un placer, un gusto, y gracias a todos, América, por la anfitriona que es y por todo lo que han participado. Gracias a Doris, a Patricia, a Gemina Burgos, a Amanda Chacón y también a nuestro amigo Fuad Alan. La verdad que todos han sido complementarios el uno al otro. Y de verdad, para mí, he visto justamente lo que dice Baha'u'lláh: la base de todas las religiones es una, y la humanidad son sus ciudadanos. Y justamente en estas intervenciones he visto realmente como si fuera tocando esta palabra, estos textos que dice Baha'u'lláh. Si lo permitéis, de verdad, nos han hecho, por lo menos a mí, el tema de los Sikh, lo conozco muy poco. Y gracias a Amanda, que nos ha hecho acercarnos a conocerlos algo mejor. Es maravilloso, es muy bonito, y muchísimas gracias. Al tema también nos ha explicado Doris lo que es la forma de creencia en que se basa el judaísmo. También es maravilloso, es muy bonito y excelente, porque es lo mismo, es uno. La base de todas las religiones es una. De todos los movimientos religiosos es una, se inspiran de la misma fuente. Gracias también a la poeta Jimena, gracias de verdad por lo que has hecho. Si me permitéis, estuve leyendo el otro día un libro de relatos de Abdul Bahá y vi una historia muy bonita, me conmovió mucho. Y si lo permitéis, es muy corta, la voy a leer, si lo permitéis. ¿La hago, América? ¿Lo permitéis? Sí, por supuesto. Vale. Un día, una desconsolada niñeta judía, toda vestida de negro, fue llevada a la presencia del maestro de Abdul Bahá. Con las lágrimas manando del conto, con sus lágrimas saltando, le contó la historia de sus penas. Su hermano había sido encarcelado injustamente 3 años antes. Tenía que cumplir 4 años más. Sus padres estaban constantemente deprimidos. Su cuñado, que era su sustento, acababa de morir. Ella decía,
que cuanto más confiaba en Dios, peor se ponían las cosas. Se quejó. Mi madre lee los salmos todo el tiempo. No merece que Dios la abandone así. Yo leo los salmos, el Salmo 91 y el Salmo 23 cada noche. Antes de irme a la cama, también rezo. Consolándola y aconsejándola, Abdul-Bahá respondió: esto es lo más importante que tenemos que hacer cada uno de las enseñanzas que nos han enseñado nuestros maestros de cualquier religión. Abdul-Bahá, este mensaje no es solamente a esta niña, a cada uno de nosotros, incluyendo también a los Bahís. Abdul-Bahá respondió: rezar no es leer los salmos. Rezar es confiar en Dios, es serle sumiso en todas las cosas. Sé sumisa y las cosas cambiarán. Sé sumisa y las cosas cambiarán para ti. Pon a tu familia en las manos de Dios. Ama la voluntad de Dios. Los barcos fuertes no son conquistados por el mar. Remontan las olas. Sé ahora un barco fuerte, no uno roto. Es que justamente lo que tenemos que hacer es, si entendemos lo que quiere decir los maestros, estamos totalmente unidos, porque dicen lo mismo y van hacia lo mismo, hacia el mismo fin. Es la unidad de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ali.